Bueno, buenos días de vuelta a los que se inscribieron, los que ingresaron ahora. A las 10 había dicho que íbamos a esperar unos minutos para seguir incorporando gente. Ya hay alrededor de 100 personas dentro del auditorio virtual. Les pedimos disculpas porque también estamos aprendiendo esto nuevo también de hacerlo tipo conferencia de prensa. Acá estamos con Diego Dagoto de Pfizer, estamos en unas oficinas del Grupo Logístico Andriani aquí en Vicente López, y no solo ya estamos haciendo tipo webinarios por Teams, sino que además estamos con cámaras acá, las computadoras. Bueno, es nuestra primera experiencia y también nuestra primera experiencia con la Fundación hacer esto. Les agradezco a todos, les agradecemos a todos los que están participando, todos los que asisten a este webinario. La verdad que es un lujo, una participación de lujo de todos los expositores. Un gusto que compartan con nosotros este viernes a la mañana, nublado acá, con mucha neblina, y esperamos que lo disfruten y que puedan llevarse cosas de todo lo que se venía haciendo de antes de la pandemia, todo lo que se está haciendo durante y lo que viene, todo lo que viene. Que vamos a empezar a caminar, a transitar ese camino de lo que viene. Les cuento que nosotros, tanto con la Cruz Roja como todas estas asociaciones como SEAD, venimos trabajando con la Fundación desde hace mucho tiempo en todo lo que es logística de emergencia. Y bueno, esto es un poco un aprendizaje más para ir desarrollando y que a nivel, esto es un problema que atañe a todo el mundo, pero que en la Argentina todos empecemos a tomar más conciencia y a prepararnos para situaciones como esta, o que no sean como esta, que pueda ser una inundación, un tornado, cualquier situación que se da en el país y que los argentinos reaccionemos como estamos reaccionando acá. También van a contar cómo estamos haciendo ayuda humanitaria desde todos los lugares aquí en este webinario. Les cuento quiénes nos acompañan como organizaciones: Pfizer, aquí está conmigo Diego Dagoto, Celsur, que es parte de Hernán Sánchez, la Cruz Roja con Cristian, el CIA, donde el presidente es el sacerdote jesuita Rodrigo Sarazaga, SEAD, que es con Ana Muro, coordinadora de empresas, coordinadora de social y empresa del SEAD, y el rol privado de las emergencias, y la Fundación Andriani. Ahora les muestro un rápido paneo de las personas que recién les mencionaba, y quiero apurarme para dejarle tiempo a ellos, que es lo que más nos va a enriquecer, es la participación de cada uno de ellos. Así que vamos a hacer el pase ahora a Ana Muro, para que ella nos cuente desde la mirada, que también va a estar con gente de LATAM participando también de esta conferencia, donde los dos nos van a exponer las acciones que vienen haciendo ellos ya desde antes de la pandemia. Muchas gracias, Fabián. Muchas gracias a Fundación Andriani. Me alegra estar esta mañana acá con todos ustedes compartiendo los aprendizajes del SEATS en materia de gestión de riesgo de desastres. Creo que ustedes me van a pasar las diapositivas. Les agradecería si me pasan a la siguiente. Hoy me acompaña, como en esta presentación, Ariel Prado de LATAM Airlines, que está desde Chile. Hola Ariel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana. Buen día para todos. Saludos desde un nublado Santiago de Chile. Hoy también acá nublado. Bueno, muchísimas gracias Ariel. Bienvenido también a este webinario. Bueno, nosotros hoy les vamos a hablar sobre el rol del sector privado en materia de emergencias y gestión de riesgo de desastres. Tenemos un PowerPoint para compartir que creo que lo ponían desde Andriani, y si no, yo se los comparto. Fabián, ¿vos me indicás? Ana, sí, la idea era que lo pongas vos directamente. Perfecto. Ahí se los comparto entonces.
Bueno, mientras tanto les vamos contando. El SEATS es una organización empresarial que, bueno, como su nombre lo indica, reúne empresas que están trabajando en materia de desarrollo sustentable. Lo que buscamos es generar liderazgo empresarial en esta materia. Hoy nos acompañan alrededor de más de 80 empresas miembros. Lo que venimos trabajando en materia de gestión de riesgo de desastres es a través de nuestra mesa de trabajo, que a raíz del año 2013, donde empezaron a surgir situaciones de emergencia, empezamos trabajando con nuestras empresas miembros a raíz de las inundaciones en justamente cuál era el rol del sector privado en esta materia. Bueno, en ese camino fuimos generando valor con nuestras empresas miembros, justamente para poder buscar y entender qué es lo que tienen que hacer las empresas en materia de gestión de riesgo de desastre. En ese camino encontramos y distinguimos distintas etapas ante las emergencias, que es un poco las etapas en las cuales dividimos hoy el taller, el webinario. Un antes, un durante y un después. Claramente, uno cuando piensa en las emergencias, tal vez piensa en el momento que hay que actuar. Pero para poder llegar a ese momento, tiene que haber toda una instancia previa de preparación, que es en lo que vamos a hacer foco para transmitirles el valor agregado que hemos generado con nuestras empresas miembros. Y, bueno, otros expositores hablarán de la situación del durante, y lo mismo va a suceder con el después, porque también hay un después de estas emergencias, no todo termina en la emergencia en sí mismo. Bueno, para hablarles del antes, ¿qué hemos aprendido? La importancia de establecer estructuras internas y que las organizaciones, dentro de las organizaciones, haya roles establecidos. Claramente, cuando tenemos un problema, tenemos que saber a quién recurrir, cómo recurrir. Tenemos que poder elaborar procedimientos también, ver qué pasos hay que seguir, y en esos pasos también volvemos al rol y a las estructuras internas, ¿no? Por otro lado, algo importante que hemos descubierto en estos años, tanto de, digamos, de la gestión de los contenidos como de las experiencias que hemos vivido. Imagínense que desde el año 2013 a este año, al 2020, hemos pasado distintas situaciones de emergencia. Claramente esta es nuestra primer pandemia, pero sí ha habido incendios, sí ha habido movimientos sísmicos, sí han habido inundaciones, bueno, temas de desertificación. Entonces, eso es lo que hemos venido y trabajando en esas situaciones con las empresas miembros del SEATS. Y en ese trabajo descubrimos también la importancia de las alianzas, ¿no? Las alianzas que se tienen que establecer previamente digamos, a la emergencia en sí mismo, que son esas alianzas que nos anticipan y nos sostienen los vínculos durante la situación, y también nos proporcionan este trabajo a largo plazo. Y cuando hablamos de alianzas desde ya con el mismo sector con el que estamos trabajando, en este caso sería el sector privado, con nuestra cadena de valor, pero también las alianzas con las organizaciones de la sociedad civil y los gobiernos. Y cuando hablamos de gobiernos también hablamos de los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel provincial y principalmente a nivel local o municipal, desde donde la empresa o la organización está trabajando. LATAM Airlines tiene unas muy buenas experiencias en este sentido, y me gustaría, Ariel, que puedas aportarnos acá también todo el valor que ustedes han ido agregando en materia de alianzas en la mesa de gestión de riesgo de desastre del SEATS.
Gracias, Ana. Sí, con respecto a las alianzas, una de las cosas principales es entender que ante una situación, nosotros en la operación normal hay inconvenientes, hay problemas, pero las resoluciones se toman internamente, mientras que ante una situación de crisis o de emergencia, todos tenemos que adaptarnos y trabajar en conjunto. De hecho, ahora con el ejemplo este del COVID, todas las empresas tenemos que adaptar nuestros protocolos y procesos a lo que dictaminan o lo que ordenan las autoridades sanitarias de cada uno de los países. Entonces, lo fundamental de las alianzas es entender cuál es el rol de cada uno, no meternos a hacer cosas que no nos corresponde o tareas para las que nunca nos preparamos. Y justamente esto lo que te da es una sinergia de no superponer o no duplicar esfuerzos en algunas tareas que por ahí está desarrollando otro actor dentro de la emergencia y dejar de hacer temas para los que nosotros sí tenemos que estar metidos. Por ahí creo que eso es lo principal. Sí, eso fue algo muy interesante que generamos desde la mesa, que incluso nos permitió poder desarrollar, digamos, desde el SEATS nuestras propias alianzas, tanto con Cruz Roja Argentina, que hoy también está acá presente, como con Cáritas y con Cascos Blancos, y que también de esa manera nos permitió trabajar durante todos estos años y ir generando el valor agregado. También dentro de los aprendizajes que hemos tenido es el tema de poder anticiparnos también con acuerdos formales, sea con proveedores o bien con, digamos, gente de nuestra cadena de valor, para lograr justamente esta eficiencia al momento de los acontecimientos. Por ejemplo, un ejemplo respecto de la pandemia del momento, el tema de los barbijos, ¿no? Ahí había muchas organizaciones que no tenían un proveedor de barbijos porque hasta el momento, digamos, no había sido necesario. Bueno, en esta gestión de riesgo, en esta generación de acuerdos y de alianzas, claramente atrás está todo el tema de la planificación y poder evaluar cuáles son los riesgos potenciales que podemos tener como organización. Y en esos riesgos, en esa evaluación de riesgos, lo que nos permite es identificar justamente con quién aliarnos, quién deberían ser nuestros proveedores, identificar los grupos de interés a los que en el momento del acontecimiento vamos a tener que responder. En este caso, en el caso de la pandemia, bueno, fueron principalmente la gente que trabaja dentro de las organizaciones, era el foco, pero también están las comunidades y también las organizaciones han ido teniendo que dar respuesta a estos de otros grupos de interés, las autoridades, y también en ese camino la importancia de abrir espacios de comunicación, ¿no? De tener forjados vínculos con distintos, digamos, organizaciones a través de las cuales podemos comunicar, con los que tal vez ya tenemos alianzas previas y que nos permiten ir abriéndonos camino, ir generando confianza a la hora del acontecimiento. Como les decía, todo esto hay que trabajarlo previamente porque en el momento del acontecimiento, en el momento de la emergencia, uno se focaliza en otros factores, ¿no? Entonces, todo este recorrido es el que venimos haciendo con las empresas miembros del SEATS a través de la Mesa de Gestión de Riesgo de Desastres, que en los últimos años ha sido liderada por LATAM Airlines. Ariel, también ustedes en el hoy de la pandemia tenían algunas consideraciones interesantes de cómo se tuvieron que adaptar. Si nos querés contar además acerca de esos aprendizajes de los últimos 2 meses. Sí, bueno, nosotros
Mediante el programa de avión sanitario, avión humanitario, que ya lo teníamos preestablecido en la compañía para situaciones así de desastres, dentro de ese programa, la verdad que llevamos un rol bastante importante para trasladar personas que habían quedado varadas en distintos lugares y de acuerdo a las autorizaciones que nos iban generando los distintos gobiernos. También adaptamos nuestra flota de pasajeros para transportar más carga, con insumos médicos, básicamente barbijos, respiradores, distintos tipos de insumos. Y a nivel interno en la compañía, creamos un portal, o sea, dentro del portal LATAM, que es la intranet de la compañía, creamos uno específicamente, un link para uno del COVID, en donde, bueno, ahí hay un pequeño resumen abajo, una captura de pantalla, desde preguntas frecuentes para los colaboradores, para los espacios de trabajo, distintos tipos de información y los nuevos protocolos, los nuevos procedimientos. Nosotros, la verdad que tuvimos que cambiar bastantes procedimientos de cómo manipular los elementos de trabajo hasta los servicios en las cabinas de nuestros aviones. Entonces, todo eso, toda esa información, cualquier funcionario de la compañía lo podía encontrar en este portal y se va actualizando diariamente. Gracias, Ariel. Bueno, antes de dar paso a los próximos expositores, creo que todo este trabajo, digamos, que se hace previamente, también nos permite que en el momento ante un nuevo riesgo, ante un nuevo acontecimiento, esto de tener flexibilidad y podernos adaptar a los cambios, el tema de tener los actores relevantes, digamos, tanto para el negocio, de poder actuar con ellos, digamos, de manera más dinámica y poder generar un trabajo en red, que eso hizo mucho foco Ariel, y claramente esto se va necesitando una revisión y un monitoreo constante del plan de respuesta, ¿no? Entonces, también tener la capacidad de ir adaptándose a las nuevas realidades. Poder tener una planificación, digamos, y un análisis de los riesgos previamente es un factor también de poder responder con resiliencia ante las emergencias. Y claramente, cuanto más grande la organización, digamos, más factores tiene que tener en cuenta. Y bueno, y todo este trabajo previo sobre el que hacemos foco nos permite actuar con rapidez y con eficiencia, que es un poco lo que más se necesita en estos momentos. Bueno, Fundación Andriani también nos viene acompañando en todo este camino y gracias a eso hoy podemos estar acá juntos desarrollando la actividad. Bueno, Fabián, te paso el micrófono para poder continuar con las exposiciones. Muchas gracias. Bueno, la verdad que un gusto, gracias Ana, gracias Ariel. Bueno, tenemos el mismo clima parecido con Santiago, ¿no? Me parece en este momento, como decías antes. Bueno, la verdad que el trabajo que hacen ustedes y el trabajo junto con la Fundación Andriani, que venimos haciendo ya hace años, este momento, digamos, aceleró mucho toda esta conciencia y esta forma de trabajar. Así que tengo algunas preguntas que están llegando. La gente puede hacer preguntas en el chat de preguntas y vamos a ir con los tiempos que nos dé en la medida de la exposición de cada uno de hacer alguna pregunta final. Yo algunas cosas, ya alguna pregunta llegó y alguna que se me ocurrió a mí en todo este trabajo que ustedes vienen haciendo desde antes y en todo lo que puede pasar en el futuro, ¿no? Pero bueno, ahora tengo el placer de presentar para que hablen del programa de Seamos Uno a mi amigo personal y presidente de CEDOL y uno de los accionistas de Celsur, Hernán Sánchez. Somos amigos de hace casi 20 años
Y bueno, una nueva amistad con Rodrigo, el sacerdote jesuita Rodrigo Sarasate, presidente del CIAS, Centro de Investigación y Acción Social, con quien ellos dos tuve el gustazo y la emoción, no sé, no hay palabras para describir, de haber hecho la entrega de las primeras 4 cajas del programa por allá atrás de la parroquia de Muniz, ahí detrás del Colegio Máximo, en la zona de San Miguel. Un placer, y la verdad que la gente, la sensibilidad de la gente, bueno, ellos ya lo van a contar, así que los dejo con ellos dos, que tienen una riqueza de contar todo esto desde la mirada logística, de la mirada de la formación, que Rodrigo, perdón, lo llamo Rodrigo porque la verdad que él me dio un espacio de confianza en ese momento que compartimos, y después algún vino que hemos compartido vía Zoom, que por eso lo llamó así, y que seguramente él es el artífice principal del inicio del programa. Así que los dejo con ellos, que va a ser mucho más rico que escucharme a mí. No sé quién va primero. A ver, ahí Rodrigo va primero. Estás en mute, Rodrigo. A ver. Ahora sí. No, te decía, si te parece, cuento un poco el origen de esto y después pasás vos a la presentación más formal, Hernán. Por supuesto, dale. Ya llevamos compartidos vinos en Zoom y en persona, porque acá me llegó una caja que me mandaste. con la eficiencia de Andriani llegó una caja de vinos para festejar la caja 500.000, que va a ser dentro de 2 semanas. Seamos Uno justamente se propuso el objetivo de llegar a 1 millón de familias con cajas que contienen 56 raciones de comida. Es decir, el proyecto se propone en total distribuir 56 millones de raciones. Para que tengan una idea, esto tiene escala de Estado, ¿no? Solo el Estado argentino reparte cantidades similares a esas, y hoy nosotros estamos repartiendo, por ejemplo, hoy más que lo que reparte el gobierno de la provincia de Buenos Aires, o más que lo que está repartiendo el Ministerio de Desarrollo Social, por una gran eficiencia que ahora les va a mostrar Hernán en el armado y distribución de esas cajas. Esto nació, yo celebro misa en la Villa 31 y me dedico, soy politólogo, como politólogo me dedico a estudiar el fenómeno de los planes sociales en las villas, el clientelismo, esos temas. Entonces recorro muchas villas del conurbano. Conurbano, ustedes saben, concentra un 40% de la pobreza del país y más de 1/3 de la población en menos de 0,5% del territorio nacional. Y recorriendo ahí notaba que, bueno, efectivamente el COVID era una amenaza, que había miedo, pero que junto con este miedo había una realidad que se imponía por sí misma aún más que ese miedo, y era el hambre. Argentina, una cuarentena muy dura, creo que entramos en el día 93 de cuarentena, la gente no podía salir a trabajar, y entonces uno notaba hambre. Y de 2 tipos de personas, ¿no? De la que siempre vivió de un plan social y una changa, completa el plan social, la asignación universal por hijo, o la IFE, con una changa, con ser vendedor ambulante, con ser cartonero, y también el laburante, la peluquera, el gasista, que nunca pidió ayuda social, que nunca perteneció a y que de golpe se encontraba sin ingreso, que por supuesto no tiene capital ahorrado, ¿no? Entonces uno notaba hambre en 2 sectores bien distintos, de los que siempre fueron vulnerables y de un trabajador independiente que vivía de su trabajo y ahora no podía vivir. Y esta situación a mí me recordó mucho la que viví justamente en la zona que decía recién Fabián, en San Miguel, en Villa Mitre, en el 2001, ¿no? Y decididamente no quería ser un espectador de esto, y ahí empecé a hablar con empresarios como Hernán, Gastón Remy, y dijimos, no podemos mirar esto desde el balcón, ¿qué hacemos? Y la respuesta inmediata fue Morfi y logística, ¿no? Y así terminamos involucrados en este programa, en este plan que busca llevarle alimentos a más de 4 millones de argentinos, ¿no? Con estas cajas
que ahora Hernán les va a contar cómo las producimos, y que además llevan un nombre que es muy simbólico de cómo se dio todo esto, porque el proyecto se llama Seamos Uno. Y el proyecto puntual es para distribuir comida durante la cuarentena. Cuando se acabe la cuarentena y la gente pueda volver a trabajar, nosotros pasaremos a otra cosa. Pero esta ayuda, que tiene un término puntual, sí me parece que deja mensajes claros, ¿no? Me parece que uno de los mensajes claros que deja es cómo en Argentina vivimos como si fueran distintas galaxias, vivimos como si estuviéramos en distintos mundos, ¿no? Los camiones de Celsur, los camiones de Andriani no están preparados para circular por las villas. Hernán les puede contar cómo con Fabián el primer camión casi dejamos sin luz a todo un barrio, porque los cables van muy bajos y nuestros camiones son muy altos, ¿no? Cómo nos llevamos puesto, en más de una curva de un pasillo nos llevamos puesto un auto, ¿no? Bueno, son mundos que no se conocían, mundos muy separados, y con la pandemia descubrimos que somos parte del mismo país y que la Argentina no tiene solución si no conectamos estos mundos, estas galaxias que se van separando cada vez más si no las traemos juntos. Si estas galaxias del mundo informal y formal se siguen separando y no hacemos nada, la Argentina no tiene solución. Cuando hacemos uno, encontramos un modo de acercar estos mundos, que el empresario pudiera estar presente en una villa, entregando esta caja y emocionándose y dándose cuenta por qué es tan importante que en la caja haya detergente y duraznos. Porque lo ven cómo eso es importante para la familia. De la inversa, me ha pasado familias que dijeran, pero este padre que lo acompaña, ¿quién es? Un empresario, pero no parece garca, parece buena gente. Es decir, me parece que el potencial de Seamos Uno es un liderazgo en el que cada uno cumple un rol y se descubre la importancia del mundo del otro, y que sin incorporar al mundo del otro no hay solución. No hay solución social, no hay solución para Argentina. En la respuesta de Seamos Uno es fundamental el rol de todas las señoras que trabajan en comedores sociales de Cáritas, de evangelistas, del Banco de Alimentos, que tienen la última milla, ¿no? Y conocen a las familias en el barrio porque son de ahí. El secreto del éxito de Seamos Uno fue unir mundos diversos. Ahora incluso se han unido Darín, Ginóbili, Cambiaso, Mascherano, Gaby Sabatini, y están también presentes en otro mundo, ¿no? Ese mundo de los artistas está presente en este mundo donde hay necesidad de alimentos. Creo que ahí está la clave de por qué esto ha funcionado tan bien, ¿no? Proyecto que de entrada no dijimos, bueno, es solo de la Iglesia Católica, sino un proyecto muy abierto a que participaran los otros, a darle lugar a los otros y a acercar y a tratar de entender el mundo del otro. Y eso, claro, supone flexibilidad con el mundo al que pertenezco, ¿no? Supone mucha flexibilidad en cuanto a las propias normas institucionales para poder aceptar al otro. Te paso la palabra, Hernán. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. La verdad que hiciste un resumen más que elocuente de cómo fue esto. Yo me voy a permitir, primero agradecerle a Fabián la presentación que hizo y a Andriani en términos de lo que siempre hace por el sector y por la comunidad en Argentina, pero también agradecerte a vos, Rodrigo. La verdad que en estos momentos de crisis, los países, el mundo y en la micro, las instituciones necesitan liderazgo, ¿no? Y vos, Rodrigo, has puesto en este proyecto, al menos que es en el que yo más te he conocido, un liderazgo del tipo positivo, ¿no? Ese líder que marca el norte y que nos ayuda a todos los que estamos colaborando a no perder foco y a no bajar los brazos a veces. Así que en público te lo quiero agradecer porque realmente es lo que siento. Después contarles un poco algunos detalles de este proyecto, pero antes de eso no puedo no hablar de la actividad logística en general y decir que la verdad que la logística en esta pandemia ha tomado una relevancia muy importante y a nivel general ha demostrado estar a la altura de circunstancias. A veces en países como el nuestro o en la región en general se cuestiona algunos modelos
o se nos compara, y la verdad que en estas circunstancias hemos mostrado un nivel de eficiencia, de calidad, no ha habido desabastecimiento de productos, la población en general está tranquila en términos de cómo funciona todo lo que hace a la vida cotidiana, y eso es un gran mérito de las empresas que trabajan en el sector y de cómo está desarrollado nuestros procesos en forma sustentable. Yo creo que digamos, el uso de la tecnología y de alguna manera el tener modelos logísticos que permitan ser sustentables son lo que a Argentina le ha posibilitado sostener durante tantos días una cuarentena, por más que sea obligatoria, de forma eficiente, ¿no? Así que dicho esto, me voy a concentrar en el proyecto, voy a tratar de compartirles un poco algunas cosas. Lo iba a hacer mientras Rodrigo hablaba, pero no lo quise interrumpir. Te vi que estabas tan compenetrado, Rodrigo, que no te quise interrumpir. Pero si me confirma alguien si se ve ahí, no sé si se ve. Sí, se ve. ¿Se ve? Sí. Básicamente el proyecto de Seamos Uno, como lo contó Rodrigo, surge como una iniciativa de él fue más humilde, digamos, pero esta iniciativa fue concretamente de él, donde nos pidió a un sector empresario, al sector empresario más importante del país, algún tipo de colaboración. Este sector, que fue liderado por Gastón Remy, que en ese momento era el presidente de IDEA, justo hubo una transferencia de la presidencia de IDEA en la mitad del proyecto a Roberto Murchison, pero cuando esto nació Gastón era el presidente de IDEA. Gastón convocó a CEDOL, que es la cámara que aglutina las principales empresas de logística en Argentina, donde obviamente Andriani es de alguna manera la nave insignia y la bandera de la cámara, pero la cámara ya tiene muchos años. Yo tengo el orgullo de presidirla desde hace un año y pico. Y básicamente CEDOL lo que pudo aportar al proyecto es lo que sabe hacer, que es logística. Se nos ocurrió, pensamos cómo llevar estos alimentos en un modelo de pandemia, y lo que se nos ocurrió fue un modelo de caja. Yo creo que es el gran aporte de CEDOL, más allá de moverlas y de producirlas las cajas, es la idea. La caja es lo más eficiente para abastecer a una familia en un modelo de pandemia donde lo que se busca es que la gente no salga a la calle. Esta caja fue realizada o pensada por expertos en términos de nutrición y de qué tenía que contener para que una familia tipo de 4 personas pudiera comer durante un periodo de una semana y tuviera cubiertas las necesidades básicas de aseo, ¿no? Hernán, perdóname que te interrumpa. Pon en pantalla completa, pon en presentación, por favor, que se va a ver mejor. ¿Se ve mejor ahí? Perfecto. Bien. Viste, de secretario sos bueno. Y el otro punto interesante que Rodrigo remarcó muy por arriba, pero que yo quiero también, como partícipe de esto, mostrarlo, es la participación multicredo, ¿no? Creo que es el primer proyecto en la Argentina donde todas las religiones dejan de lado algunas diferencias y trabajan en un proyecto en conjunto, y yo los he visto trabajar con un nivel de desinterés, de amor por el prójimo, que la verdad que emociona. Así que bueno, ahora me meto un poquito más en el proyecto. Nuestro proyecto se basó básicamente en estos 5 pilares, ¿no? El primero era un desafío muy importante, que era el de la escala. Nosotros tenemos un objetivo de llegar a 1 millón de cajas, que son 56 millones de raciones de comida. Para tomar magnitud, 56 millones de raciones de comida es invitar más de una vez a comer a todos los argentinos. Es el proyecto de iniciativa privada con mayor escala de la historia en términos de asistencia alimentaria. Y ese es uno de los grandes desafíos que por suerte ya estamos viendo que lo tenemos ahí, ¿no? Que lo vamos a poder cumplir, y también me paso el mensaje de todos los que puedan sumar. Acá no hay niveles para sumar, cada uno puede sumar su granito de arena. Ahí después al final voy a pedir colaboración en eso. El siguiente punto era la eficiencia. Cada convocar a cada especialista en lo que hace. Ahí CEDOL jugó el rol en la logística, pero hay un montón de actores que son los número 1 en su sector y que aportaron eficiencia en las distintas partes del proceso. El tercer pilar era la transparencia. Es muy importante que estos procesos muestren
transparencia. Todos sabemos que la política genera cierta dicotomía al momento de uno sumarse a estos proyectos o al momento de definir cómo participar. Bueno, la transparencia nosotros la veíamos como un valor que no era negociable. Así que eso es una de las grandes virtudes de este proyecto. La cooperación en términos de sectores que a veces compiten o mismo, como contaba, de no tener algún sesgo en términos religiosos, creo que también es un gran valor. Y la territorialidad, digamos, en términos de llegar a quien realmente lo necesita, ¿no? De no usar intermediarios y de llegar directamente al territorio, que es una de las patas que Rodrigo aportó a través del CIAS. Si ustedes ven, esto es un poco lo que les decía, los 56 millones de comidas, algunas fotos son realmente más que elocuentes, ¿no? Este es el número en el que estábamos hace unos días, que esta presentación tiene 3 o 4 días y se hizo con el objetivo de mostrarle el proyecto a la prensa extranjera. La prensa extranjera de alguna manera se interiorizó bastante el proyecto y lo difundió a nivel mundial. Ustedes saben que hay argentinos por todo el mundo y uno de los objetivos también fue que se pudieran sumar. Pero ya llevamos casi 350.000 familias que han recibido una caja con alimentos y tenemos en stock aproximadamente otras 250.000 cajas. Y acumulamos donaciones por casi 550 millones de pesos. El objetivo del proyecto debe estar en el orden de los 800 millones de pesos. Así que todavía nos falta un poquito para poder asegurar ese millón de cajas al que queremos llegar. Este es el contenido de la caja. Acá hay un montón de anécdotas muy jugosas respecto a cómo vive nuestra población, pero me voy a quedar en el contenido. El contenido está pensado para cubrir las necesidades básicas. Obviamente no hay productos frescos, no hay verduras, no hay carne, pero que sí la gente que la está pasando mal tenga un plato de comida caliente durante una semana que les cubra el valor nutricional que necesitan. Y también incluye un detergente y jabón, que eran dos de los elementos que queríamos aportarle a la gente, que nos sorprendió con Rodrigo, cuando a mí por lo menos me sorprendió, creo que a Rodrigo lo tenía un poco más claro, cómo la gente humilde estaba preocupada por la pandemia y cómo se cuidan y cómo se higienizan. Y esto de alguna manera nos hace pensar, ¿no? Porque la pandemia no tiene diferencia social. Todos estamos en el mismo barco, todos nos necesitamos cuidar. El virus no hace distinciones como por ahí hacemos al momento de contratar un colaborador o de alguna manera elegir dónde vivir. Esto nos pega a todos y ojalá que de esto salga algo positivo, ¿no? Como decía Rodrigo. Este es el contenido de la caja que estamos repartiendo. El valor al que la estamos produciendo, obviamente con un montón de donaciones y un montón de aportes gratuitos, entre los que se encuentra el de CEDOL, de vuelta con Andriani a la cabeza, es de aproximadamente 1.000 pesos. Estamos un poquito por debajo de los 1.000 pesos, pero en realidad el valor de mercado de estos productos que estamos acercando está en el orden de los 3.000 pesos. Este es un poco lo que, este slide lo que muestra es un poquito la escala del proyecto, ¿no? Fíjense que cuando nosotros llevábamos repartido algo así como unas 10 millones de raciones de comida, la CNN mostraba que en Nueva York, como gran proyecto, se habían repartido 3 millones. O sea, la verdad que la escala del proyecto es muy grande. Acá tienen un poquito las principales empresas o instituciones que están colaborando dentro de cada una de las células en las que se dividió este proyecto. La tesorería está a cargo del Banco Santander, las comunicaciones en las principales empresas de comunicación de Argentina, todo lo que es el proceso de recaudación y donaciones. Cuando yo nombro estas empresas, no son las empresas, son los número 1 de estas empresas. Acá hay un compromiso personal de los presidentes, de los gerentes generales, que se han arremangado y que le dedican 2-3 horas de su vida o más a este proyecto y desde un anonimato total. O
Así que la verdad que eso también es un gran punto a remarcar. Yo creo que de todos estos procesos, la parte que más me deja tranquilo o me gusta mostrar es el tema de la auditoría. Si ustedes ven, acá tenemos las 4 grandes auditorías mundiales, a la que sumo el estudio Bulló, que es un estudio regional, que auditan todos los procesos y que dan absoluta transparencia de este proyecto. Así que lo voy a pasar rápido porque estoy avanzando con el tiempo, pero este es el modelo de producción de las cajas, son líneas de producción. El proceso básicamente no es nada nuevo, es un planeamiento de recepciones, de órdenes de compra, acopio de stock y en una línea de montaje en forma secuencial en base a un orden de apilabilidad y demás factores que definimos para el armado de la caja. Se hace el armado de la caja, se paletiza, se estoquea y se entrega y se georreferencia. Toqué el botón del video, pero no era la idea. Quiero pasar a la que sigue, ahí está. Así que el modelo logístico es un modelo sencillo, pero complejo en cuanto a la escala y a la territorialidad con la que Rodrigo hablaba, de llegar a lugares donde la logística de consumo masivo no llega en forma directa. No entrega a Mercado Libre un producto. ¿Podemos ver el anterior? ¿Querés que vuelva al anterior? Sí, porque tenés el video, justo el video del medio, ¿no? Para que vean, ahí justamente, fíjense cómo se entra por los pasillos entregando, la última milla realmente es cargando la caja con los voluntarios y llevándola a la casa, ¿no? Casa por casa esto con voluntarios que termina haciendo la última distribución. Y lo importante es con lo que remarca Rodrigo, ¿no? Estas cajas se entregan. Argentina tiene un tramado social muy complejo. Rodrigo, vos podés hablar 5 horas de esto. Pero el target de nuestro proyecto es asistir a aquel trabajador que no estaba en el nivel de asistencia estatal, porque de alguna manera Argentina tiene una capa de carenciados a las cuales el Estado llega a través de alguna forma o de otra, en forma habitual, con uno de los grandes problemas estructurales de nuestro país, ¿no? Pero este proyecto va a aquella familia, aquel trabajador que tenía su ingreso, que era autosuficiente, o al menos en una gran parte, para poder vivir dignamente o tratando de vivir dignamente, y que por la pandemia perdió su trabajo, perdió su fuente de ingreso. Entonces, de ahí la selección y de ahí la forma de distribución que remarcaba bien Rodrigo recién, de entrega de caja a cada familia, ¿no? Creo que eso es uno de los valores del proyecto. Este es el dashboard del proyecto que llevamos día a día. Esta información la reciben los líderes de célula todos los días. Y acá ustedes pueden ver el nivel de seguimiento que tenemos respecto de las donaciones en especie o en plata, cómo vamos en términos de la mercadería, de las recepciones de producto, en términos de cajas producidas, stock y distribución. Esto es un informe diario que tiene el proyecto. Uno de los factores de transparencia que se definió es la geolocalización de la entrega y la tecnología para asegurarnos que estas cajas no se nos politicen de alguna manera o se nos vayan a lugares donde no estaban como objetivo. Esto se hizo a través del uso de la tecnología. Este es un estudio que, Rodrigo, vos lo puedes explicar mucho mejor que yo porque lo hizo el CIAS, del cual vos lo presidís, pero básicamente habla de la dispersión geográfica dentro del conurbano. Y esta es una foto, ¿no? Pero aquí se podría, si estaríamos usando la aplicación, entrar y tener una visibilidad muchísimo más grande de cuántas cajas se entregaron en cada municipio, en cada localidad, y hacer un análisis de la... Ahí podemos seguir en momento real. En los puntos azules es donde son los puntos en los que se bajan las cajas, son los puntos de distribución. Desde ahí se redistribuyen a unos subpuntos, y en los lugares que ustedes ven en colorado más intenso es donde ya hemos pasado del millón de cajas, del millón de raciones, ¿no? Son lugares donde ya hemos distribuido 20.000, 30.000 cajas, y los que ven en rosa más pálido hemos distribuido unas 10.000 cajas, ¿no? Como ven,
esa es el área de influencia que es todo capital y todo el conurbano, ¿no? Donde fundamentalmente se concentra la pobreza. Los puntos negros que ven son las villas y a cada uno de esos puntos negros atendemos desde uno de los centros de distribución, que son esos puntos azules. Hay que tener en cuenta que en ese territorio que abarcamos, ese territorio que ven sombreado en Colorado, hay unas 1.416 villas y asentamientos. El número es terrible cuando uno lo ve así. Estas son las empresas que participaron del proyecto, algunas de las empresas que participaron del proyecto, le diría las más importantes. Un poco la visibilidad que hemos tenido a nivel nacional, y este es lo que nosotros hemos definido, las escalas de este proyecto. Al ser toda una iniciativa privada y al estar básicamente auditada, como les contaba, tiene uno de sus pilares en dar pasos sólidos, ¿no? O sea, nosotros no avanzamos de fase en fase hasta no tener asegurada la recaudación para poder cumplir con la compra y con los gastos que tiene el proyecto. Hemos entrado en fase 7, esto quiere decir que tenemos asegurada la compra y el armado y distribución de las 700.000 cajas. Nos faltan 3 etapas, pero bueno, aquí es donde estamos hoy. Y bueno, y si quieren, esto es un poquito, algunos videos, no sé si hay tiempo, Fabián, decime vos, pero en las últimas cosas... Hay tiempo. Lo que sí quisiera decirte es, aprovecho porque yo sé la respuesta, pero hay una pregunta que están preguntando si esto se va a extender al interior. Y yo sé la respuesta, pero se las amplío. Si sí o no, digamos, ¿por qué? Digamos, ¿cuáles son los condicionantes para no extenderlo al interior? Bueno, acá obviamente tenemos concentrada la gran parte de la pobreza y la gran parte del impacto social, incluso el epicentro de los saqueos en el 2001 fue el conurbano, así que hubo y esto lo podíamos atender por las distancias, por la cantidad de concentración, lamentablemente, de pobres en un espacio reducido, lo podíamos atender logísticamente con cierta facilidad. Y entonces la respuesta es no, Llegamos 1 nació para contener el conurbano durante la cuarentena. Sí es cierto que Cáritas y los jesuitas lo están replicando en Córdoba, en Santa Fe y en el Chaco. O sea que nos han llamado, nos han pedido nuestra experiencia, nuestro know-how, y ya están funcionando. En Córdoba se llama Córdoba Urgencia Alimentaria, Chaco Te Necesita y Santa Fe. Pero no somos responsables directos, sino más bien dijimos, esta es nuestra experiencia, ¿no? Sí, yo complemento un poco a lo que dice Rodrigo y creo que la decisión fue acertada. La verdad que lo que dice Rodrigo fueron los disparadores sobre los cuales se definió que el proyecto se concentre en el conurbano. Pero creo que fue acertada porque la pandemia estamos viendo que está afectando específicamente al conurbano. El resto del país, de alguna manera, está avanzando en la fase de liberación de la economía y lo que vemos que está más asfixiado es el conurbano, ¿no? O sea que otra vez fue una decisión acertada del proyecto en poner foco acá, porque el interior del país, de alguna manera, está mucho más avanzado en términos de normalidad laboral respecto a lo que es capital y el conurbano. Así que no, la respuesta que vos la conocías, Fabián, es nos vamos a concentrar en capital y GBA, conurbano. Ese es el punto sobre lo que se va a concentrar el proyecto. Y un punto menor, al lado de lo que decía Rodrigo, un punto menor es también todo el despliegue logístico y todo esto que nos costó tanto no porque no haya voluntad, sino porque no es fácil para todas las empresas poner camiones a disposición y poner centros logísticos a disposición. Desde el punto de vista logístico también es mucho más complejo desde Buenos Aires hacer todo esto para todo el país. A lo mejor si hubiera hubs locales es más fácil, ¿no? Parte del problema del Estado, comparando con esto, es que el Estado cuando compra alimentos tiene solo 2 depósitos, uno en La Plata y el otro en Tucumán. Entonces, muchas veces tiene un costo enorme porque compra, suponete, arroz en Santa Fe, el arroz va a Tucumán y después baja a Tierra del Fuego. El costo que le pusiste a ese paquete de arroz, en términos logísticos, es infernal, ¿no?
Exacto. Y vos sabés que uno de los pilares de este proyecto que yo creo que va a trascender, independientemente de la bandera política que gobierna Argentina hoy o antes, es que visibilizó la logística eficiente. O sea, el Estado, a través de sus representantes, nos ha convocado para que le contemos cómo hemos hecho esto, cómo lo estamos haciendo y para reformular su matriz logística. Obviamente, durante la pandemia por ahí no es el mejor momento, pero sí esto creo que va a avanzar en un poco más un proceso de transparencia y de logística eficiente a futuro de cómo llegar con la ayuda social. Ya hemos tenido contacto con varios ministros, inclusive, bueno, Rodrigo a veces no dice, pero él habló directamente con el presidente de la Nación en varias oportunidades, y este proyecto creo que va a poner ese granito de arena también, ¿no? De mostrar un poco de eficiencia. Déjenme avanzar un poquito nada más. Te dejo, Hernán, para que vayas cerrando con este video y eso, ¿puede ser? Sí, después hay alguna pregunta más, seguramente. Con la foto cierro, mirá. Estas son fotos que los que tuvimos la suerte de estar en algunas o de tomar algunas, realmente ponen la piel de gallina. Son personas a las cuales uno le saca un peso encima con esta caja y les permite tener un poco de tranquilidad en el medio del caos. Así que bueno, miren, esta es la caja arriba del cochecito de bebé, digamos. Los chicos, ¿no? Cómo asegurarles que tengan una taza de leche en este momento es algo que nos tendría que llenar de orgullo a todos y comprometernos. Así que nada, yo termino de mi parte con pedirles que a lo que puedan y en la escala que puedan traten de aportar al proyecto, que es un proyecto que potencia, es un proyecto que ayuda y que hay una transparencia que les asegura que cada peso, cada dólar que donen va a llegar potenciado a quien lo necesita. Corresponde y quisiera que Rodrigo cierre todo, así que de mi parte muchas gracias. No, agradecer a toda la Cámara de Logística que hizo posible esto, ¿no? Si uno le hubieran dicho, si me hubieran preguntado a mí cuando largué esto, que era algo medio descomunal, 1 millón de cajas repartidas en el conurbano en un ambiente de convulsión social. De hecho, ¿te acordás, Hernán? La primera noche, la primera dificultad era que nos acompañara el patrullero, porque al lugar al que íbamos tenía miedo que nos reventaran el camión, ¿no? Y la verdad que llevamos distribuidos 600 camiones a esta altura, y no tuvimos ningún problema, y me parece que se debe gracias a la gran disposición que tuvieron las empresas del sur, Andriani y todas las que colaboraron, y esa pata que tenemos en el territorio de referentes legítimos, ¿no? De doñas que empujan comedores porque realmente les preocupa que los chicos coman y que ven llegar ese camión con mucha alegría, con mucha esperanza, y que nos dicen muchas veces gracias porque no nos dejaron solos. Así que en nombre de todos esos que cuando reciben una caja nos dicen gracias que no nos dejaron solos, agradecer a ustedes que hicieron posible la logística de este gran proyecto. Gracias. Gracias, Rodrigo. Gracias a ustedes, la verdad que es un fenómeno. Bueno, si quieren, después seguramente alguna pregunta o algo vamos a agregar. Estoy en vivo ya, disculpen también esto, porque me dicen, no mires a la computadora, me escriben por ahí porque yo miro, pues no estoy acostumbrado a los Zoom en la computadora y no en la cámara. Bueno, les voy a presentar ahora, va a tomar la palabra Cristian Volado, que lo conocí también en las reuniones previas, me parece que tiene un contenido, una riqueza espectacular sobre todo el tema del trabajo de la Cruz Roja, que la Cruz Roja también de hace mucho tiempo venimos trabajando junto con la Fundación Andriani. Él es Director Nacional de Desarrollo Organizativo y Apoyo a los Órganos de Gobierno. Está full live
en Ezeiza, trabajando con todo lo que llega, con todo el tema también de lo que decía de Latam, todo el tema de los aviones, la disponibilidad que Diego seguramente también va a comentar, el tema de disponibilidad de aviones para transportar no solo personas, sino mercaderías críticas. Lo dejo a Cristian que nos cuente un poco su mirada desde la Cruz Roja de todo lo que tiene que ver con la logística. Bueno, muchas gracias, Fabián. Muy buenos días a todos, todas. Desde ya palabras de agradecimiento inicialmente, pero breves, porque hay un montón de gente a quienes agradecer, pero en esta oportunidad tanto al Grupo Andriani y en particular a la Fundación, al CEAT, a todos los que nos acompañan en este panel. La verdad es que tenía preparada una disertación de 15 minutos que tras escucharla a Ana, a Rodrigo, a Hernán, la acabo de cambiar completamente, quizá con la misma riqueza, pero aprovechar todo lo que vienen aportando. Puede salir mal, esperemos que no, pero vamos a tratar de ir respondiendo también algunas consultas que fueron llegando por el chat. Y comúnmente, primero contarles, para la Cruz Roja, que es la organización más grande, más antigua del mundo y que tiene una misión y un rol particularmente en contextos de atención de desastres, las emergencias son para nosotros algo bastante estructural, en donde de forma declaramos la emergencia, elaboramos un plan de acción, ese plan de acción lo transformamos en acción desde el momento cero del impacto y en tiempos aproximadamente de 3 meses, pasamos a una rendición de cuentas, hacemos un proceso de lecciones aprendidas y a los 6 meses cerramos una operación de emergencia. Ese es comúnmente el ciclo resumido de la atención de desastres de la Cruz Roja. Lógicamente hay un antes y hay un después, pero este contexto de pandemia ha cambiado todo eso y lo ha cambiado enormemente. El rol de la logística, de hecho, ha tomado un rol preponderante y se ha tornado y transformado en el 80-85% de toda nuestra operación de atención de desastres. Y esto tiene muchas reflexiones que, lógicamente, como organización vamos haciendo de manera parcial, pero que requerirá un análisis en profundidad al finalizar todo este ciclo. Y un plan de acción en exceso dinámico porque empezamos en la República Argentina con un aislamiento social preventivo y obligatorio de 14 días, hace ya cerca de 90, y en algunos lados con más restricciones y en otros lados con menos, pero un aislamiento que lleva a muchas reflexiones en distintos puntos del país y en donde se están empezando a visibilizar otro tipo de situaciones y contextos de emergencia como los que bien exponían Hernán y Rodrigo recientemente, de todas las crisis alimentarias y todas las emergencias que en el país no dejan de existir. De hecho, la Cruz Roja Argentina hoy tiene 3 grandes operaciones de emergencia. La más significativa para esta charla es la de coronavirus desde ya, pero en el medio de este contexto estamos trabajando en el norte de la provincia de Salta con una gran crisis de desnutrición en donde niños menores de 5 años han perdido la vida por grandes causas de deshidratación y de acceso a la salud, en un contexto aún todavía más complejo de acceso a la salud por las razones de coronavirus, y una gran operación también por el dengue, el zika y el chikungunya. Particularmente el dengue también está a flor de piel en por lo menos 5 provincias de la República y son operaciones que no podemos detener, son operaciones que no solamente no podemos detener, sino que, atento a los distintos indicadores, tenemos que fortalecer y que tenemos que fortalecer en un mundo logístico complejo. Y digo en un mundo logístico complejo porque todos los insumos que tienen que llegar a esos lugares tienen que pasar por distintos controles interprovinciales, controles de carga, controles de descarga, controles de sanitización, etcétera, 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 y mismo también para los transportistas y para toda la familia de los transportistas con las decenas de protocolos de seguridad que hay para poder llegar a destino y para volver después a casa de manera segura. Sin entrar tanto en detalle aún en esta parte en eso, y hablando particularmente de esta gran operación de emergencias, por un lado contestar a una de las consultas de Sebastián que hacía por el chat. Comúnmente, y para que sepan, las operaciones de respuesta a desastres tienen presupuestos que se dividen del 100% de un presupuesto de una respuesta de ayuda humanitaria, entre el 60 y el 70% se destina, esto es un estándar global, se destina a la acción humanitaria de manera directa.
y entre un 30 y un 40% al costo de soporte de la operación. Ese costo de soporte de la operación está medido entre el combustible que usan los vehículos para salir de nuestros depósitos y llegar a la casa de un beneficiario, y pasando por distintos tipos de transporte, desde el semi que sale del depósito hasta la camionetita de un voluntario que llega a la casa de uno de los barrios más vulnerables y que va a recibir ayuda, hasta los costos de alimentación, seguros de personal, embalaje, cajas, etcétera, etcétera, etcétera. Globalmente, ese es el costo de una operación humanitaria. Pero esta operación de coronavirus en el país ha tenido un impacto tan significativo y tan grande en el sector empresarial, en el sector privado, en el sector cultural, en el sector político, en el sector comunicacional, en los medios de prensa, que esos costos se han reducido enormemente. De hecho, y no hablo solamente en nombre de la Cruz Roja, sino prácticamente para todas las organizaciones y los emprendimientos que hay en este sentido, básicamente los costos de estas operaciones se han reducido significativamente y hoy son inferiores al 4%. O sea, hemos bajado un 40% de un costo de soporte a cerca de un 4, un 3% por la gran cantidad de empresas que están aportando su experticia, su capacidad, su recurso humano y su recurso logístico. Es un número más que significativo y es un número impactante, porque ese otro 35% que se utilizaba para dar el soporte a la operación, hoy se está destinando de manera directa a la ayuda humanitaria concretamente. Es un costo que estamos trasladando de la operación al terreno y sin absolutamente nada de vuelta. La Cruz Roja Argentina particularmente empezó una gran operación de emergencia declarando su máximo nivel de emergencias hacia principios del mes de marzo. Y lo declaró nuestro Consejo Nacional de Gobierno, el Consejo de la Cruz Roja Argentina, la Comisión Directiva de la Cruz Roja a nivel país, después de empezar con análisis de coronavirus desde aproximadamente el 31 de diciembre, 1 de enero, en donde China empezaba a disparar sus primeros niveles de alarma y en donde la Organización Mundial de la Salud empezaba a tomar las primeras cartas en el asunto. En una China que empezó con algunos casos de coronavirus, que particularmente fueron 41 los que dispararon niveles de alarma y que en menos de un mes se dispararon a miles de miles en todo el continente asiático, que después se fue para Europa y que después de Europa se vino para América. Y menciono este recorrido porque tuvimos 2 meses o 1 mes y medio de niveles de alarma, es decir, ojo que está pasando en el mundo, empecemos a pensar que puede ocurrir en la Argentina, empecemos a prepararnos para dar respuesta a algo similar. Y en una Argentina en donde lo veíamos por la tele, en una Argentina que gracias a los medios de comunicación, a las redes sociales, lo veíamos o por redes sociales o por la televisión. Y veíamos el avance en el mundo y en algunos casos nos empezábamos a preocupar, pero en otros decíamos, esto no va a llegar a nuestro país, es muy difícil que llegue. Pero ante el primer caso detectado en la Argentina se dispararon todavía más lamparitas de alarma y dijimos, guarda, ahora sí preparámonos en serio y empezamos a trabajar sobre distintos niveles de protocolos y con distintos niveles de alarma. A tal punto para particularmente la Cruz Roja que pasamos de tener un depósito central, un almacén central, a tener en menos de 15 días 3 almacenes centrales. Y hoy la Cruz Roja opera su logística principalmente desde la terminal de cargas del aeropuerto de Ezeiza, porque tenemos la pista literalmente a 50 metros de donde me encuentro ubicado, y prácticamente llegan aviones humanitarios cada 24 o 48 horas. Hay una demanda de tráfico en materia humanitaria muy, muy grande. Y también una demanda que tenemos que trabajar muy criteriosamente en base a cómo va avanzando y cómo va evolucionando coronavirus en el país. Primero con una preocupación nacional y hoy con una focalización de la atención de desastre en la capital federal, en el AMBA y en el Gran Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires, lo cual no significa que no tengamos que ocuparnos de todo el país, pero con una focalización de casos que lo estamos viendo día a día en los reportes diarios, principalmente en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal. De hecho, los números asustan y preocupan. Estamos hablando de ayer poco más de 1.900 casos. Estamos hablando de un avance en menos de 3 meses de números muy significantes en cuanto a personas con coronavirus positivo. Y como hablábamos también hace un ratito, con un contexto social complejo, en donde hoy la única preocupación no es llegar a un médico
con un overol de seguridad, con una antiparra. No es solamente llegar a un hospital con un respirador o con un insumo o un equipamiento de uso hospitalario, sino también es atender la crisis social y económica en distintos puntos de la República. Particularmente, y ahora sí, y ya para ir redondeando algunas cuestiones en materias logísticas, la Cruz Roja lleva recaudados alrededor de 600 millones de pesos argentinos a través del aporte de más de 200 empresas. Es la operación más grande en cuanto a gestión de recursos que ha tenido la Cruz Roja en los últimos años, y particularmente esto se divide en 3 programas. Un programa que se denomina Argentina nos necesita, particularmente un programa en donde el sector privado hace aportes económicos, y con esos aportes económicos, según los listados que nos informa el Ministerio de Salud de la Nación, se van haciendo procesos de compra en el mundo, en un mundo que demanda los mismos artículos, en un mundo que requiere los mismos productos, con lo cual en un mundo logístico complejo y en donde hay algunos grandes proveedores como China, como Estados Unidos, que están también atravesando o saliendo de procesos de coronavirus, y que al principio de esta operación necesitó de abastecerse hacia el adentro, con lo cual conseguir productos e insumos ha sido muy complejo, con rutas aéreas complejas, con el recorrido y los circuitos que hacen los aviones para llegar al país, que hubo que ser muy detallistas para ver cuál era la forma más rápida, ejecutiva y ágil de que llegaron a la República. Y una vez ingresados a la Argentina, garantizar un sistema de distribución acorde a las necesidades y que llegara de manera rápida, desde respiradores hasta barbijos hospitalarios, hasta cajas con alimentación. Otro de los programas que fue el que se transmitió en el mes de abril, Unidos por Argentina, y que ya tiene el martes de la semana próxima las primeras grandes distribuciones de acciones, y un tercer programa que son particularmente las atenciones sociosanitarias y el plan de acción de la Cruz Roja Argentina para hacer frente a coronavirus en el país. Todo esto ha logrado una recaudación de, como les mencionaba, 600 millones de pesos, que como bien mencionaba en un momento de la charla Hernán, son 600 millones de pesos que hay que transformar en acción humanitaria concreta y completa, y que cada centavo hay que rendirlo, y no es lo mismo rendir un plan de acción muy chico o un plan de acción con una inversión de 100.000, de 200.000 pesos, como comúnmente ocurre cuando hay una inundación en un municipio, a un plan de acción tan grande. Están aportando también cerca de 5 empresas auditoras y equipos de auditoría súper grandes, pero también con no solamente el reto de la rendición de cuentas de cada uno de esos centavos, sino también con el reto y el desafío de ver que todos los productos que están ingresando a la República sean productos con las certificaciones que tienen que llegar, que sean de la calidad que los proveedores dicen, en las cantidades que tienen que llegar, en fin, un montón de condiciones y de situaciones que en el día a día vamos aprendiendo, la verdad es esa, vamos aprendiendo a manejar y a mejorar con el correr del tiempo. En una operación de coronavirus que empieza o está empezando en estos últimos días sus momentos más críticos. Venimos de 3 meses de trabajo intensos, complejos, pero empezando ahora con los momentos más críticos. Ahora es donde en los próximos días, en el transcurso del mes de junio, los principios días del mes de julio, se va a empezar a ver la gran saturación de hospitales de la capital federal, del Gran Buenos Aires, del AMBA, del conurbano, pero con el aliento de que tuvimos 3 meses para prepararnos. Ahora ya estamos en una instancia de atención directa en materia sociosanitaria en capital, en Gran Buenos Aires, y asistiendo a decenas y a centenares de hospitales, de profesionales médicos, de auxiliares, de administrativos y demás. Desde ya han sido claves y también en exceso significativas todas las alianzas en los procesos de gestión y preparación para desastres. Hoy lo mencionaba Ana al principio de toda esta presentación, la gestión integral de riesgo de emergencias y desastres. Hoy no estamos respondiendo de la manera que estamos respondiendo porque surgió en este preciso momento, sino que estamos respondiendo de esta manera porque venimos de reuniones tras reuniones tras reuniones, venimos a decir desde el 2013, tras las inundaciones de La Plata y Capital Federal,
de acuerdos marcos que no surgieron a raíz de coronavirus, sino de acuerdos con distintos grupos y con distintos sectores que ya tenemos hace 2, 4, 6, 8, 10 años y que ahora se están operativizando en el 100% y con acuerdos que empezamos a hacer visionando lo que va a ser los próximos meses. Hoy, para que se den una idea, la logística humanitaria de la Cruz Roja gira en torno al soporte y al apoyo de 7 empresas logísticas que están dando una mano y prácticamente a diario hay salida de camiones y camiones y camiones de nuestros depósitos centrales en Capital Federal y en Ezeiza que van a distintos puntos del país y centralizados en Capital Federal y en Gran Buenos Aires porque es donde tenemos cerca el aeropuerto de Ezeiza, que es por donde ingresa la mayor cantidad de recursos. Así que como uno de los puntos de reflexión, lo que se está logrando hoy también es fruto de todos esos trabajos previos, de todas esas llamadas telefónicas, reuniones, disertaciones. Esta es la tercera charla que tenemos y que compartimos junto a Fundación Andriani en los últimos 3 años, pero que también acuerdos que compartimos con más de 20 empresas y más de 20 alianzas que hoy se ponen a flor de piel, con lo cual todo este trabajo en materia de preparación institucional para desastres ha servido, tenemos que seguir fortaleciéndonos, eso es una de las principales reflexiones. Otra es que todos nos hemos visto en el compromiso y en la obligación de redefinir nuestras estructuras para adaptarnos a coronavirus y a nuestras estructuras, por un lado, como lo mencionaban los expositores anteriores, para respuestas concretas y específicas y acciones muy puntuales, pero por otro lado, porque para cumplir con los protocolos establecidos a nivel nacional, también nos hemos visto en la obligación de jugar con nuestro recurso humano, ir reduciendo la cantidad de gente mínima, indispensable y necesaria para que trabaje en las plantas, en el caso de las empresas, en nuestras distintas actividades humanitarias para reducir al máximo el contexto, porque no estamos exentos en absoluto, al contrario, tenemos que más que nunca cuidarnos y cuidar a todos nuestros equipos de trabajo, así que ese también ha sido otro gran desafío, porque todos estamos operando con el mínimo indispensable de personal y eso también supone otro reto en particular. Y Rodrigo mencionaba el conectar mundos en algún momento también de su presentación y hoy más que nunca, y había varios comentarios también plasmados, y hoy más que nunca nos estamos conectando Estado con sector privado, con organizaciones de la sociedad civil, con comunidades, y estamos haciendo todo el circuito para llegar a cada rinconcito de la República que lo necesita, pero más unidos que nunca. De hecho, para que se imaginen, la Cruz Roja hoy está articulando con más de 400 organizaciones sociales en territorio. Sabemos y somos conscientes que no tenemos la capacidad propia de llegar a cada rincón de la República, pero también sabemos y somos conscientes de que hay un montón de organizaciones sociales que trabajan con miles y miles de personas de esta República en el día a día. Entonces también hemos decidido y hemos pensado en estrategias para apoyarlas en el nivel local, porque son ellas las que tienen el contacto cara a cara con las comunidades, porque son ellas las que conocen las necesidades y las realidades culturales, económicas, sociales, religiosas, etcétera, de cada una de las comunidades. Y también, y ya con esto cerrando, 2 reflexiones muy concretas y muy puntuales. Una logística humanitaria que supone retos y desafíos, porque comúnmente cuando trabajamos en una operación por una inundación, cuando trabajamos en una operación por una luz, por un sismo, por cualquier tipo de operación, trabajamos comúnmente con una ciudad, una localidad, o 3 o 4 localidades, o 5, como mucho, una provincia o 2 provincias, en donde generalmente la cultura de esa comunidad es una, el idioma de esa comunidad es uno, las normas comunitarias son unas, pero en este caso estamos hablando de llegar a cada rincón del país y una Argentina que tiene distintas culturalidades y que tiene distintas barreras idiomáticas y que tiene distintas culturas y que tiene distintas normas sociales y tenemos que llegar a todas. De hecho, hay comunidades de pueblos originarios que no hablan el idioma estando dentro del territorio nacional y hay que llegar. Hay comunidades que tienen prácticas de higiene que son muy distintas a las que quizá este auditorio está acostumbrado o que con frecuencia utilizamos o hacemos, con lo cual también entra en juego la dignificación y la dignidad de las personas y el involucrarlos en todos los procesos de decisión, en no ser las organizaciones quienes definimos o quienes decimos qué es lo que tiene que llegar, sino que las propias comunidades sean parte de la solución de sus problemas o sean parte
de incorporarse en este mundo de la logística comunitaria y de buscar de manera conjunta las mejores formas y las mejores maneras de llegar. Eso también ha sido un reto porque, como lo mencionaba recién, comúnmente trabajamos con un universo chico de personas y hoy tenemos que trabajar con las 24 provincias del país y con centenares de distintas culturas y llegar no a todas de la misma forma, sino llegar de una forma digna a cada una de ellas. Por último, y ya está así la última intervención, son miles y miles los voluntarios que participan a lo largo y a lo ancho. De hecho, más allá de los sectores privados o de organizaciones sociales que nos toca representar en esta mesa, también estamos trabajando desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, y ahora se empieza a intensificar el trabajo, con lo cual hay una cuota de voluntariado en eso, pero para todos aquellos que participan de esta conferencia, de este webinar, y dan parte de su tiempo, gracias eternas. En la atención de desastres siempre es insuficiente la cantidad de recursos. Cuando el impacto de una emergencia aterriza sobre una localidad, sobre una ciudad, sobre un territorio, siempre son insuficientes los recursos, pero siempre son insuficientes en los momentos más críticos. Y si es un incendio es hasta que se apaga el fuego. Después, en las instancias de reconstrucción de vivienda ya estamos más organizados. Si es una inundación es hasta que el agua baja. Si es un terremoto es hasta que se rescatan todas las personas y se empiezan a reconstruir las viviendas. Pero en una pandemia es todavía mucho más complejo porque ese impacto de la emergencia dura y se sostiene en el tiempo. Y estamos viendo con muchísima alegría que en esta situación actual de coronavirus hay miles y miles de voluntarios que sostienen su accionar en el tiempo, que dejan sus casas, que dejan sus hogares, o que a veces, y por ser parte de los grupos de riesgo o estar con familiares en grupos de riesgo, de manera virtual aportan horas y horas para hacerle frente a esta crisis tan compleja. Es la única clave es poder unirnos, continuar así unidos por el tiempo que nos queda de atención a esta pandemia, que esperemos sea el menor tiempo posible, pero en la provincia de Buenos Aires, en particular, capital, estamos empezando con los momentos más críticos, pero gracias a ese conjunto y esa unión y ese esfuerzo, estamos logrando realmente aliviar el sufrimiento humano, y esta es una tarea que se está logrando gracias al aporte y al soporte de miles y miles de nosotros. Así que cierro con esto. Gracias sinceras, honestas, en nombre de Cruz Roja Argentina, para todos y cada uno de los que están aportando su tiempo, sus recursos, su experticia, su experiencia en hacerle frente a coronavirus. Un saludo para todos. Gracias, Cristian. Estoy entrando sin cámara porque por protocolo ya cambiamos la orientación de la cámara y la computadora para que nos presente Diego Dagoto. Antes quiero decir que la verdad que hay tanta riqueza y tantas ganas de contar cosas por parte de Cristian, y cada uno de los que habló me despiertan cuestiones sociales que serían bárbaras. Después, en algún momento del cierre, vamos a hacer alguna reflexión al respecto. Ahora los dejo con Diego Dagoto, es el director para la región de Supply Chain de Pfizer, que es uno de los laboratorios que está liderando todo este tema de desarrollo de la vacuna, más todo lo que previamente se viene haciendo con determinados insumos, algunos medicamentos, algunos antibióticos que para el abastecimiento y todo lo que tiene que ver con la logística para todo este mundo complejo de la industria farmacéutica. Así que lo dejo con Diego, que es uno de los líderes de acá de la región en lo que es Supply Chain. Gracias, Fabián. Buenos días a todos. Voy a tratar de ser breve, conciso y dinámico, tratar de resumir qué estamos haciendo desde que se inició la cuarentena, qué estamos haciendo en este momento y qué estamos planificando para el futuro. Me voy a basar en las 3 prioridades que nuestra compañía definió para enfrentar esta pandemia, que son cuidar, asegurar e innovar. Y me gustaría, voy a pasar por acá, perdonen. Este es el slide. ¿Cómo avanzo acá, Fabián? Hay un temita técnico con la computadora acá. Bien. En primer lugar, con la primera prioridad que tenemos en Pfizer, que es contribución a la comunidad. Ustedes pueden ver en algunas de estas imágenes o algunas de las acciones que hicimos, que estamos haciendo,
¿Qué es importante destacar en todo esto? Son acciones, algunas vienen definidas a nivel corporativo, en las cuales nos escalamos a nivel país, otras son de origen local. Hemos sido capaces de entregar kit de protección para profesionales de la salud, contribuciones monetarias para algunas organizaciones como puede ser Seamos Uno, Cruz Roja, Fundación Austral, luego hasta hemos entregado computadoras, equipos de diálisis y hasta una impresora 3D. ¿Qué es lo importante de todo esto, ¿no? Que uno puede destacar luego de esas impresionantes presentaciones que hicieron los oradores antes? Es esta inercia que se ha generado, ojalá siga quedando, ojalá la podamos de alguna forma materializar en el futuro para que de alguna forma todos seamos parte de alguna organización y sea algo estándar esto de seguir ayudando. Bien. Si puedes avanzarme a la segunda slide. Acá Fabián tratando de descubrir cómo funciona su computadora. Bien, a ver, dentro de las 3 prioridades que tiene la compañía en este momento, cuidar es asegurar e innovar. En esta primera, cuidar, fueron las contribuciones a la comunidad. ¿Qué es lo que les mencioné? ¿Qué es importante dentro de cuidar? Una de las prioridades que tenemos es cuidar a nuestros colegas desde el primer momento y todos los entornos que de alguna forma formamos parte. Ahí saltando ya a la segunda prioridad, que es asegurar. Nosotros, Pfizer tiene una planta de manufactura muy importante en Argentina, la cual no ha parado de producir desde el inicio de la cuarentena. Y eso requirió, de alguna forma, que diseñemos e implementemos protocolos para poder continuar con las operaciones. Porque es importante mencionar esta parte. Hay una parte de la organización, como el resto de las empresas, que puede de alguna forma hacer home office, puede trabajar a la distancia, pero hay otra parte que no, que necesita seguir en la operación. A todos esos colegas que de alguna forma tenían que salir de sus casas en ese momento y siguen haciéndolo, lo primero que tenemos que hacer es agradecerles, así como también las operaciones logísticas de esos proveedores claves que tenemos. Hoy en día siguen haciéndolo y fueron capaces, a ver, para poder entender, no solamente es la producción de medicamentos, sino el recibir medicamentos que traíamos desde otros países, como vacunas, el trabajo en el aeropuerto, el trabajo en los laboratorios de calidad como para poder aprobar los productos. Y no menor es la actividad de la operación logística con nuestro proveedor clave para todo esto, que desde el primer día se puso a disposición nuestra, aceptando los protocolos que teníamos, trabajamos, los diseñamos y los implementamos. Y obviamente en esta naturaleza lo que tuvimos que aprender es a tener prioridades para ver qué se podía hacer y qué no se podía hacer. Fueron decisiones que fuimos tomando a medida que la operación se iba normalizando, cada día está más normalizada, pero de alguna forma, desde marzo hasta el día de hoy, fuimos capaces de poder hacer entrega sin ningún problema, sin disrupción en la cadena, gracias a la colaboración de todos. ¿Qué es importante? A ver, como es un foro de logística, a mí me interesaría enfocarme en la parte logística. ¿Cuáles fueron los desafíos que tuvimos en ese momento? Por ejemplo, como para tomar una historia, recibimos un pedido especial para que dispongamos en Argentina de acitromicina inyectable. Para conocimiento de todos, la acitromicina inyectable es una formulación que en Argentina no está comercializada por ningún laboratorio, ni siquiera Pfizer. Entonces, a través de ese pedido, se solicitaba que dispongamos de algunas unidades en inventario, por las dudas, ante una eventualidad. Buscamos en nuestra network dónde podíamos disponer de estas unidades, porque era un producto altamente demandado, y descubrimos que había unidades en Hong Kong. A partir de esta noticia empezamos a mover todo lo que era nuestro network de logística para poder facilitar estas unidades y que lleguen a la Argentina. En menos de un mes fuimos capaces de traer esas unidades, hoy en día están en nuestros depósitos a disposición, no las hemos comercializado ni mucho menos, pero hemos cumplido con el requerimiento especial que nos hicieron en ese momento. Voy a pasar a la última prioridad, que es innovar.
Todos saben que Pfizer es una compañía que está basada en la innovación, es nuestra naturaleza seguir innovando, es de conocimiento público que estamos trabajando en algún tratamiento o una vacuna para el COVID. ¿Qué es importante en este momento? O sea, ¿cuál es mi rol en todo esto? Mi rol acá, a pesar de las inmensas inversiones que está haciendo la compañía a nivel de investigación, adaptando capacidades de manufactura a riesgo, como para, si los sucesos se dan en forma favorable, estar disponibles en escala, como para poder abastecer la demanda que uno supone que habrá. Mi rol acá es repensar en cómo debemos adaptar la logística a una eventualidad, a un abastecimiento de esta envergadura. Y esta es la parte donde a mí me gustaría que todos empecemos a reflexionar, ya que es un foro logístico, es empezar a entender en la industria farmacéutica hacia dónde está mirando, hacia dónde está yendo. El COVID, esta vacuna del COVID, es como un acelerador del tipo de tecnología que empieza a venir, estos nuevos lanzamientos de productos que cada vez van a ser más frecuentes, ¿sí? Y de alguna forma implican un reto. ¿Por qué implican un reto? En primer lugar, porque en la mayoría de los casos son productos termosensibles, ¿sí? Aún no sabemos a qué temperaturas debemos manejarlos, pero sí sabemos que van a ser termosensibles. Seguramente por la rapidez de los lanzamientos, así como todos pueden comprobar qué tan rápido está yendo nuestra industria en el avance de buscar una solución para el COVID. No vamos a tener muchos datos de estabilidad, con lo cual implica otro reto para la cadena logística, para el almacenamiento, para la distribución, para el transporte internacional, una vez que llegan de las plantas de manufacturas a nuestros países, qué hacer con la mercadería, dónde tenerla, cómo distribuirla, cómo llegar no solamente acá en Buenos Aires, sino cómo llegar al resto del país. En un contexto, por ejemplo, donde no tenemos vuelos, ¿sí? No hay vuelos a nivel internacional de pasajeros, pero sí hay vuelos de carga, pero por ahora tenemos restricciones. Entonces, ¿cómo a través de nuestra red de operadores logísticos, con su red, ya sea acá a través de Andriani, Cruz del Sur o el resto de los proveedores, cómo podemos hacer para llegar con productos termosensibles a todos los puntos del país, ya sea Tierra del Fuego, Salta o cualquier otro? Mi punto acá, y como para cerrar, es todo esto que viene, nosotros ya lo estábamos mirando para dentro de unos cuantos años. Hoy en día lo que tenemos que ver es, esto ha venido para quedarse, necesitamos repensar cómo hacemos logística, y para eso contamos con el apoyo de todos. Esto no es solamente algo que pueda hacer un solo laboratorio, una sola empresa. Esto requiere de que todos repensemos en cómo va a ser la logística farmacéutica del día de mañana. Bueno, muchas gracias. Fabián, te cedo la palabra. Bien. Bueno, voy a empezar con Diego, que tenemos el micrófono abierto. Tengo algunas preguntas para todos, pero todo gira en el mismo orden, que es cómo juntamos fuerzas, cómo todos de acá para adelante empezamos a coordinar y empezamos a ensamblar socialmente con la participación de todos los jugadores, todos los players, todos los stakeholders de cada mundo, de este mundo, de nuestro país, por lo menos, con empresas tanto nacionales como multinacionales. ¿Cómo imaginar, por ejemplo, Diego, todo el tema de esta logística, ¿no? Toda esta complejidad, que en algún momento Hernán, no sé si lo comentó, pero esto de que muchas veces pasa en el mercado que la logística es tenida en cuenta cuando ya está el producto, está la caja, está todo diseñado, después resulta que no entra bien en un pallet, no se puede transportar bien hasta algún lugar. Y en este sentido, por lo que vos decís con el tema de las cadenas de frío y todo eso, cuando esto salga y salga la vacuna, quien la saque, supongo que todo esto va a ser de muy alta complejidad, todo el tema de la logística, ¿no? No sé cómo te imaginás todo eso, porque cadenas de frío, no sé a qué temperatura, debe ser de virus vivos eso, ¿no? Bueno, hay información que, por supuesto,
yo no tengo en este momento. Sí, lo que tenemos que saber es que las nuevas tecnologías, por la velocidad, en el momento que se están desarrollando, requieren muy probablemente de diferentes temperaturas para poder conservarlos mientras los almacenamos y los distribuimos. El punto que tiene que llevarnos a reflexionar es, como industria, no solo como industria farmacéutica, sino todos somos una industria de la salud, y el punto que nos tiene que llamar la atención es, bueno, ¿cómo diseñamos una operación logística farmacéutica adaptada a la nueva generación de productos? Hoy en día podemos decir, tenemos una vacuna del COVID probablemente, ya sea el laboratorio que lo descubra, o una terapia, algo seguramente vamos a tener, pero se viene una nueva generación de productos como puede ser terapia genética, terapia celular, y eso hace repensar cómo hoy en día hacemos la logística farmacéutica. Sí, bueno, complejo, ¿no? Un tema complejo que todos vamos a tener que invertir, inclusive, y sentarnos muchos en la misma mesa a trabajar en esos diseños, porque seguramente va a haber costos, y pensando en 7.000 millones de habitantes, supongo que los 7.000 millones van a querer darse la vacuna, y va a ser, supongo, escalonadamente de acceso a determinados segmentos de población, lamentablemente, ¿no? Porque también es muy difícil producir 7.000 millones de vacunas. Lo que sí puedo comentar acerca de la capacidad, en nombre de Pfizer ya está adaptando plantas de manufactura para tener una capacidad, una vez que estén los resultados, para poder atender. Esto lo está haciendo a riesgo, es una inversión que la compañía ha decidido hacer. Sí va a haber, seguramente, si todo sale bien, una gran cantidad de vacunas para abastecer a todo el mundo. Lo que tenemos que ver acá, y por eso vuelvo, es un foro de logística, lo que tenemos que ver acá es cómo resolvemos. Yo no creo que solamente haya un solo jugador en el mercado, sino que va a haber varios. El secreto de todo esto es cómo hacemos laboratorios, proveedores claves, como los operadores logísticos, y cómo hacemos, y gobierno, cómo articulamos para que esto sea posible, para que la vacuna pueda venir en caso de que sea satisfactoria, y cómo hacemos para que llegue a todo el país. Ese va a ser el gran reto que tenemos acá. Ok. Gracias, Diego. La verdad que nosotros estuvimos charlando antes, estuvimos charlando en la semana, y da para un webinario con cada uno de los que está participando, sinceramente, porque hay mucha riqueza en todo esto. Le pregunto a Ana, ella hablaba de las lecciones aprendidas. Digo, ¿cómo se imaginan ustedes desde el SEAD la continuidad, tanto en alianzas como en comportamientos sociales de la sociedad? Porque ya se viene trabajando hace muchos años, y esto es, como se dice en el e-commerce, los parámetros del e-commerce para el 2023 están hoy, y hay cambios de hábitos. ¿Cómo se imaginan ustedes estas lecciones aprendidas para el después, para todo el tema de la continuidad, de estar preparados para este tipo de situaciones? Y hay una pregunta que había también, era sobre sumar a las ONG, a todas las ONG en todos estos programas. Bueno, a ver, respecto de las ONGs, nosotros ya estamos trabajando con las organizaciones de la sociedad civil. Trabajamos a través de nuestras empresas miembros principalmente, donde a lo que las invitamos es a forjar las alianzas para que al momento de la emergencia o del trabajo conjunto ya estén justamente preparadas para dar respuesta, y en el mientras tanto, digamos, que puedan ir construyendo ese valor agregado. Entonces, digamos, directamente nosotros generamos alianzas con Cruz Roja, con Cáritas y con Cascos Blancos. Digamos, desde el SEATS estamos trabajando directamente con esas organizaciones, y hemos tenido experiencias muy positivas, como las que estuvo mencionando Cristian, de trabajos en el norte argentino, en el sur argentino también. Así que, digamos, de todas esas experiencias, lo que, por ejemplo, desarrollamos fue una guía
para las empresas, para ver cuál es el rol que, digamos, que pueden tomar y que pueden desarrollar. Ese trabajo lo hicimos en conjunto con Solidagro, también tuvimos el aval justamente de Cascos Blancos, y a través de eso aprendimos, por ejemplo, cómo armar una donación, qué se necesita desde, por ejemplo, cuando trabajamos con Lancargo, cómo hay que llevar esa donación, cuando trabajamos con Fundación Andriani, cómo hay que paletizarla. Bueno, todos esos aprendizajes y los aprendizajes que, digamos, estamos teniendo ahora, nosotros vamos armando contenidos. De hecho, desde el SEATS tenemos también un trabajo sobre Business Continuity, donde estamos trabajando con las empresas, digamos, de servicios esenciales, mostrando cómo está nuestra propuesta. Tenemos un newsletter de trabajo donde ahí cargamos mucha información también y compartimos y comunicamos toda esa información. Después también estamos ahora trabajando con las empresas en todo lo que es vuelta a casa, los protocolos, los procedimientos, bueno, y de esa manera enriquecernos, digamos, y nosotros vamos a seguir con nuestra mesa de gestión de riesgo, trabajando con las empresas, publicando cosas para el bien público en general, generando nuevas alianzas, bueno, y todos esos aprendizajes los estamos, digamos, valorizando y haciendo que, fortaleciendo hacia adentro de las organizaciones con las cuales trabajamos, para que ellos también, la respuesta que dan de manera individual, sea más eficiente y más fortalecida, ¿no? Ok, bueno, gracias Ana. Bueno, yo creo que ese trabajo, ahora voy a hacerle algunas preguntas a Rodrigo y a Hernán, se los voy a preguntar un poco juntos y que cada uno responda. A Rodrigo, este eslogan de Morphy Logística, que ya te lo vi en algunas notas en los diarios, y esto de unir a diversos mundos, a mundos diversos, aceptando al otro, y comparando, porque ahí las comparaciones que hacía Hernán del nivel de pobreza, digamos, de la asistencia, en el caso de Nueva York, con la asistencia aquí, el nivel de pobreza que supera el 40% de la población, y muy concentrado, como ustedes bien decían, en toda Capital Federal y Gran Buenos Aires. Digo, ese aceptar al otro, esa sensibilidad, digamos, ¿cómo la ves vos como sacerdote, digamos, que tenés esa llegada a esos mundos que para muchos de nosotros, probablemente yo algún acceso tengo a esto de acercarse a las villas y eso, pero ¿cómo ves que esto puede mejorarse? ¿Cómo podemos ir saliendo de los niveles de pobreza? Y en esto también pregunto a Hernán, hablaba de los líderes, de este liderazgo como el de Rodrigo. ¿Tenemos estos líderes en las generaciones futuras? ¿Hay compromiso sensible y social por parte de los más jóvenes? ¿Cómo lo ves, Hernán, en este liderazgo, en este tema del contacto permanente con las generaciones jóvenes y los líderes de nuestras empresas? Te lo saco ya un poco de Cedol y de Celso. Me parece que... Rodrigo no está, me están avisando. Rodrigo tenía una reunión a las 11:30 y pidió disculpas que lo libere de las preguntas. Así que la pregunta de Rodrigo no te la voy a poder contestar. Porque no tengo la computadora y no veía que ya no estaba presente. También Cristian tuvo que irse a otra conferencia que tenía, así que tuvo que salir. Igual todo esto va a ser subido al canal de YouTube. Pero bueno, Hernán, no sé si pudiste hacer una síntesis de la pregunta mía y podés respondernos ahí. Mira, dale. Yo creo que las nuevas generaciones son cada vez mejores. Estoy convencido de eso. Creo que hay grandes líderes que tienen la capacidad de liderar, básicamente, valga la redundancia, de transmitir experiencias en base a errores cometidos. Esos son los líderes sanos, los líderes que uno tiene que escuchar. Creo que mi generación se nutrió mucho de ellos. Digamos, no voy a hacer nombres propios, no voy a dorarle la píldora a nadie, pero ustedes en Andriani tienen un gran líder. Vos sabés específicamente a quién me refiero. No sé. Y la verdad que yo creo que cada vez las generaciones tienen una parte social mucho más activa. Yo lo veo con mis hijos, lo veo con los gerentes jóvenes en mi empresa, lo veo con los líderes que aparecen en la cámara.
creo que hay esta conciencia de que esta desigualdad, esta búsqueda de lo efímero a veces no sirve para nada. Y creo que esta pandemia puso esto en el tapete, ¿no? Yo lo dije en la presentación. No puede haber una desigualdad tan grande. De alguna manera, cuando ocurren estas cosas que son parecidas a una guerra, creo que unen. Así que ojalá que cuando esto termine haya un sentido de unidad y de convivencia común en términos de un poco más de igualdad. Así que yo creo que los líderes van a ser cada vez mejores, estoy convencido de eso. Bueno, gracias, Hernán. ¿Me puedo permitir nombrarlo yo a Jorge López? Me conocés bien, sabe de quién estaba hablando. Trabajamos mucho con Jorge los dos en las cámaras, pero tampoco me voy a omitir nombrarlo a Oscar y a María Rosa, que desde la Fundación hacen todo este trabajo social que es desde hace años. Hay un foco en lo social y en el arte y en todo lo que tiene que relacionado con la parte social y sensible de todos nosotros, que es muy bueno y muy loable. La realidad es que ojalá tuviéramos muchos empresarios argentinos, además de que se ven muchas multinacionales que actuaran de la misma forma que actúan ellos como empresarios y como accionistas de una empresa tan importante, ¿no? Me dijeron que volvió Cristian. ¿Estás, Cristian, para preguntarte algo? Estoy acá. Sí, bueno, bárbaro. Mira, vos hablabas de 2 meses de alarma previa y que igual supongo que no fue suficiente, porque hoy escuchaba en una conferencia de prensa al ministro de Salud de la ciudad que todavía siguen coordinando para tener más camas con respiradores, creo que hay 400 y ya hay 120 y pico internados con respirador, y si esto sigue creciendo, que dice que está creciendo controladamente, creo que 18 días es la curva, que está bien la curva, aunque sí hay 100 y pico de un día para el otro de contagios más, y que además el contagio, este tema como es, hay unas proporciones que dice que la ciudad está bien en todo eso de la curva de contagio. Digo, si llegamos medio con lo justo y con 2 meses no alcanzó. ¿Cómo ven ustedes, que están más cerca de toda la parte hospitalaria y todo esto, que va a seguir avanzando esto? Que estamos como para sostener estas curvas en Capital y Gran Buenos Aires y en el resto del país. Y después otra cosa, que también es un poco reflexión para todos, ¿no? Cuando hablaba de 200 empresas, 600 millones, y yo lo sumo a lo que Hernán contó de Seamos Uno, y lo que el SEDA también debe estar haciendo, yo los invito, y que inviten a quien conozca, si quieren que articule la Fundación Andriani, a todos los que quieran sumarse a tener un plan de emergencia nacional que pueda ser liderado por Seamos Uno, por la gente de IDEA, por la gente de la Cruz Roja, por la gente de... No importa quién lo lidere, armar un equipo de trabajo para que nosotros vayamos todos juntos a tener una preparación para cualquier situación, como decía Cristian, que se pueda dar en una provincia o estas situaciones que nos atañen a todos. Así que te dejo que me cuentes un poquito, Cristian, y ya con esto vamos cerrando. Bueno, gracias, Fabián. Y creo que más nos preocupa a todos hoy, ¿no? ¿Hasta cuándo va a tener el sistema la capacidad de dar respuesta a la atención sanitaria particularmente? Y es una pregunta que nos hacemos día a día, a la mañana y a la tarde, cuando vamos viendo las decenas de indicadores que se utilizan para ver las proyecciones de esto al corto, mediano y largo plazo. De hecho, hoy a la mañana escuchábamos la capacidad de la provincia de Buenos Aires se vio aumentada en 5.000 camas, que es un número gigantesco y enorme. Es decir, en estos 2 meses y medidas de preparación se sumaron camas, y sin embargo hoy su sistema está a 50 y moneditas por ciento abajo de ocupación, con una curva que está empezando desde hace apenas 2 o 3 días, superando la barrera de los 1.000 y ayer 1.900 casos confirmados, con lo cual, a título de preparación logística, a título de preparación para dar respuesta, estos 2 meses nos han servido para poder llegar, dentro de todas las posibilidades, al máximo de preparación. Y ese máximo de preparación es este aumento de la capacidad hospitalaria de dar respuesta, es la posibilidad de haber podido preparar Tecnópolis para atender inicialmente a 2.500 personas y liberar camas hospitalarias en pacientes que no tengan, en personas que no tengan la necesidad de hacer uso de una cama hospitalaria.
preparar alojamientos de emergencia en más de 50 puntos del país para pacientes, para personas con coronavirus, pero que no requieran de un seguimiento clínico y médico 24 horas. Con lo cual, sí es cierto que se habla de un eventual colapso de hospitales o máxima ocupación de hospitales. Sin embargo, estos 2 meses nos han dado tiempo para aumentar en un número enorme la capacidad de respuesta del país para hacer frente a coronavirus, y principalmente en Provincia de Buenos Aires. Cuando hablo de Provincia de Buenos Aires, incluso la capital federal también en estos números meramente estadísticos. Pero la realidad, desde las organizaciones que trabajamos en esto, pusimos todo en estos 2 meses, lo seguimos poniendo y estamos particularmente para dar respuesta a lo que vaya avanzando y lo que vaya surgiendo en estos próximos días, que la verdad que es un incierto. Hoy es preocupante, hoy hay una cantidad de casos enorme, hoy hay una gran ocupación de camas en los hospitales, todavía queda una gran capacidad, se han importado miles de respiradores también para contribuir al sistema, pero no solamente el respirador, hay un montón de cosas que van atrás de una cama de terapia intensiva, pero estamos conformes con haber tenido estos 2 meses para poder ampliar esa capacidad, para tener alojamientos de emergencia, así que eso que hemos podido lograr en conjunto, organizaciones de la sociedad civil, Estado, sector privado, nos enorgullece mucho, y desde ya preparándonos para lo que venga. Ahí creo que Fabián está muteado. Ahí estamos. No, ahí sigue muteado, ¿eh? No sé si es un problema mío, pero yo no estoy escuchándolo a Fabián. ¿Ahí me escuchan? Ahora perfecto. Bueno, gracias Cristian por tu respuesta, y yo sé que cada pregunta a cada uno hay mucho más para decir. Los invito a que todos los que estamos acá, que la mayoría son líderes de organizaciones con mucha sensibilidad social, a que ayudémonos entre nosotros para empezar a dejar presente en la mente, en el consciente de la población, la situación de hoy para transportarla al futuro. La situación de esta pobreza del 40% hoy nos hace mal a todos, para que los gobiernos, como Seamos Uno, como todo el tema de ayuda humanitaria del programa de la Cruz Roja, todos estemos en una sola línea. Le agradecemos particularmente al SEAD por la organización de este webinario que lo hicimos en conjunto. Venimos trabajando hace mucho con la idea de hacer este webinario para impulsar justamente e incentivar todo este tema de la logística en situaciones de emergencia. A la Fundación Andreani, en nombre de María Rosa Andreani, Oscar Andreani y toda la familia en sí, y acá está Karina Sarich, que nos está acompañando en persona también con todos los resguardos de protocolos para esta situación, y tanto Karina Castiglione como Carolina Candia y todo el equipo de Fundación que colaboró y trabajó con los chicos de sistemas que acá nos están dando soporte, aprendiendo juntos con Sebastián, con Juan, con la gente del equipo de Gustavo Echenique, Cornejo, Seba Salazar, todo ese equipo que trabaja, y Gaby Gil, que trabajan para acompañarnos en todas estas nuevas modalidades de trabajar, ¿no? Así que un agradecimiento a todos, gracias a los asistentes por acompañarnos hasta este momento, hasta el final. Esto va a estar subido al canal de YouTube de la compañía y de la Fundación, y a la web de Andreani, acá me apunta Karina, y quien lo pueda viralizar, hacer ver y ayudarnos a sensibilizar, se lo vamos a agradecer. Hernán, nosotros vamos a seguir más tarde seguramente, como casi todos los días, y bueno, y Ana y Cristian, que todavía están ahí, y Diego, que está acá conmigo, muchas gracias a todos. Fue un placer moderar este panel. Gracias. Gracias, Fabián. Muchas gracias, Fabián, y a todo el equipo de Fundación Andreani. Gracias, nos vemos la próxima. Gracias. Gracias, adiós. Lo mismo, muchas gracias.
Estaba también Ariel, perdón Ariel, a la gente de ahí. No, no hay problema, ningún problema. Gracias. Adiós. No te veía en la pantalla, pensé que había salido. Gracias también Ariel por estar presente en Santiago. Que tenga buen día. Adiós. Bueno, muchas gracias.